estábamos hablando afuera del aire del mismo tema que va a hablar ahora en vivo Marita. Lo hilamos con lo que veníamos hablando con Jorge, que van a tratar hoy en el Senado, que es el tema de alquileres. Claro, sí. Bueno, es un tema... fácil, sí, ¿no? De sí. tratar. Sí. Me parece que no hay mesa familiar que Sí. hoy en día no salga el tema en algún asado de domingo, Sí. algunas pastas o lo que sea, porque siempre hay alguna familia que está buscando, que se quiere Sí. mudar, que quiere vender y que, ¿no? Sí. Me parece que es un tema que siempre hay como gran Claro, debate. el tema, uno lo dice de alquileres, en realidad el tema es el acceso a la vivienda. Claro. Y lo que ha pasado en estos últimos años, desde la década del 90 para acá, donde hay indicadores que muestran comportamientos sociales asociados también a cuestiones económicas, obviamente, que nos dan la imagen que tenemos hoy de muchos problemas para acceder a la vivienda para la clase media y la clase trabajadora, problemas que tienen también los adultos mayores y los jóvenes, porque uno a veces dice los jóvenes no tienen acceso a la vivienda, pero también se está dando una cuestión de dificultad con los adultos mayores. ¿Por qué? Y acá voy a traer algunos datos que leí de un trabajo que realizó la Fundación Tejido Urbano, que dirige Fernando Álvarez de Celis, que a su vez hace mención a un trabajo de un licenciado en Ciencias Sociales, Matías Araujo, y algunas cosas interesantes. Yo siempre digo, cuando a mis alumnos los hago ver estadísticas, digo, bueno, a ver, preguntémonos para qué sirven las estadísticas. Se supone que la estadística sirve para que nos muestre una fotografía de una situación. Sí, depende, claro. Yo soy muy fan de las estadísticas en general, pero tienen que estar acompañadas de un contexto. Exacto. Porque si no, el número por sí solo... El número por sí solo no va, y también a veces uno dice, bueno, si las estadísticas me muestran un comportamiento continuado en el tiempo... Claro. Se supone que en algunos lugares donde se piensa la política pública y demás, la estadística es un dato. Claro, por supuesto. No, necesariamente tiene que ser un dato. Y este dato es curioso porque, por ejemplo, en la década del 90, en la ciudad de Buenos Aires, el 80% de sus habitantes era propietario. Y de acuerdo a la encuesta de hogares, permanente de hogares que se hace todos los años, ese número bajó al 65% en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cambio, digamos, nos está mostrando que ya desde la década del 90 para acá empezó un problema de acceso a la vivienda continuado, ¿no? O sea, no es algo que lo vemos ahora y que es por la cuestión de la economía de hoy, no. Ya nos estaba dando un dato hace un tiempo que esto venía bajando, por eso el gran boom de viviendas que se convierten como reserva de valor y se ponen en alquiler, ¿no? O sea, cuando yo veo que la brecha que hay en que las personas podamos comprar una vivienda es cada vez más grande, quienes tienen la posibilidad de construir y de ponerlo de tenerlo como una reserva, un ladrillo que vale y que lo pongo al mercado de acuerdo a cómo me convenga, es la situación que se ve hoy, ¿no? Donde hay muchos edificios construidos vacíos, ¿no? Donde parte de ello inclusive se ha incorporado a todo lo que es el alquiler temporario, con estadísticas que también dan datos erróneos, porque lo que figura como en las páginas donde dice, bueno, ¿cuántas viviendas temporarias tiene la Ciudad de Buenos Aires? Hay 300 y en realidad están hablando de un número de 20.000 viviendas que se ponen en alquiler temporario. Claro, y esto esas son las registradas. Claro, 300 que registran, pero en realidad hay un mundo de 20.000. Entonces empiezan a ser datos que todo suma al caldo de hoy, ¿no? O sea, la cuestión de la economía, la falta de crédito, la vivienda como reserva de valor y no como un derecho donde se equilibran posiciones y esta es la imagen que tenemos, ¿no? Pensaba, Marita, este dato que vos decías, en la década del 90, 80-20 era el porcentaje, ¿no? 80 Sí. eran propietarios, 20 Sí. inquilinos. Ahora bajó a 65. Exactamente. El dato que habría que tener y ver, seguramente se pueda sacar en algún momento, es en cuántas manos están las Exacto. propiedades Que están vacías o que que están están vacías. en alquiler. Exacto, porque Sí. digo, capaz que en la década del 90
Sí. era mayor el porcentaje de personas con vivienda y hoy ese porcentaje bajó, pero aumentaron la cantidad de viviendas que tiene cada uno. Sí. Sí. Y exacto. Que están, claro. vos querés decir que están bajo las mismas personas. Exacto, Claro, menos, las mismas menos personas más tienen, dueñas de vivienda. exacto, Claro. menos personas tienen más Ok, departamentos como que son y las viviendas. Sí. pero siempre son Bueno, las mismas, es el vínculo exacto. círculo. Bueno, eso tiene lógica Sí. con la brecha y Claro. la acumulación Claro. de riqueza y las desigualdades. Tiene una lógica que va también por ahí, ¿no? Y en este sentido, cuando se sanciona la última ley de alquileres, se entendía, porque esto fue aprobado por todo el grupo, los políticos, digamos, que integraban la Cámara de Diputados y Senadores, que se iba a dar una ayuda con más permanencia y cuestiones a los inquilinos, y con la cuestión del tema económico también terminó siendo un problema para los propietarios, y en realidad termina siendo una pelea donde realmente el Estado tiene que intervenir, porque uno puede escuchar las posiciones de ambos, ¿no? Como aquella persona que dice, bueno, yo con mi sacrificio pude hacerme 3 departamentos y de eso lo reservé para jubilado, mantenerme con eso, y hoy no me conviene, entonces lo quita del mercado, y de repente son 3 departamentos que no tenés en mercado porque a alguien le pasa esto de decir no me conviene este costo que tengo con estos aumentos y demás, y las personas que estamos del otro lado que, bueno, se me acaba el alquiler y no tengo en la ciudad de Buenos Aires, que también tiene esta cuestión de concentración. Uno entiende que por el acceso al trabajo, la cercanía, es decir, la ciudad es cara para vivir, pero a su vez tiene más cerca todo, entonces en el equilibrio que uno a lo mejor hace respecto a ciertas situaciones, conviene aún Lo que seguir, por ahí sale seguir un poco buscando más, por acá. Claro. A lo mejor hay que empezar a animarse a alejarse un poquito, tomar el tren, ¿no? Estas cosas que a veces uno piensa que no, pero bueno, buscando un poco más en el primer cordón o en el segundo cordón se pueden seguramente encontrar. Y después el dato que hoy un alquiler casi ocupa el 50% de los ingresos de una persona, entonces, y el resto, y después la vida, ¿no? Siempre hay que hablar de la vida, la felicidad, la vida cotidiana, todo lo que entonces uno trabaja para pagar el alquiler, El supermercado. más los servicios, Sí. más la Los salud, impuestos, y claro. con suerte la educación. Ujú. Y bueno, no hagamos mucho, Nada no más. hagamos No, y solas. además, a mí me causa gracia, por ponerle un término, cuando sale el índice de pobreza y todo eso, que te dicen, una familia necesita 300.000 pesos para no estar sin alquiler. Sí. Y yo digo, ¿Por qué no lo pones? Justamente el ítem de alquiler que es el es el que peor, o sea, el que más se lleva, o sea, los ingresos de la gente. y Sí. cuanto menos ingresos tenés mensual, más te cuesta el alquiler. O sea, es Exactamente. más donde más te duele Sí, tener que gastar y donde se te va la mayor cantidad Claro. de tu sueldo. exactamente. Lo cierto que, bueno, los problemas hay que resolverlos, y esta cuestión que viene hace un tiempo, ¿no? Yo en lo particular y personal lamento que todo este tiempo no se haya trabajado nada, porque hay países que están con esta misma situación y proponen cosas. Acá desde la Ciudad de Buenos Aires no hay ninguna propuesta que ayude, digamos, o que de alguna manera se regule algún tipo de situación, como podría ser las de los alquileres temporarios. No tenemos ley de vivienda tampoco en la Ciudad de Buenos Aires. La gente se suele hablar a veces de viviendas para alquiler social. Eso no está regulado. ¿Qué es el alquiler social? ¿Qué implica el alquiler social? Se diferencia de otro tipo de alquiler. No hay una regulación sobre eso. Entonces, hay países que tienen alquiler social, pero tienen característica diferenciada de otro tipo de alquiler. Entonces, me parece que hay mucho por trabajar, y con una necesidad que a veces parece donde uno espera que salgan soluciones, que puede ser del Congreso de la Nación, que están mirando otro canal, ¿no? Por los tiempos que demoran tomar temas concretos que afectan la vida cotidiana y que angustian, ¿no? Es como no estar pensando en esto es bravo. Y después hay otra cuestión también interesante que tiene que ver con otras regulaciones que hace a cómo se puede construir y el tamaño de las viviendas,
esta cuestión de la vivienda como reserva de valor y para ponerla en un tipo de alquiler también hizo que en algunos barrios se notara mucho la construcción de monoambientes y dos ambientes, como es zona norte, porque es también la zona que más más vivienda temporaria pone al asador, Sí. y la zona sur, ¿no? Centro y sur, que es donde puede alquilar familias con más de 2 hijos, ¿no? Entonces, acá también hay una cuestión que está mostrando dos lados de la ciudad distintas en esto de un lado de ciudad que concentra una movilidad de inquilinos y de actividades permanente que se ajusta a un modo de vida de una clase social, y todavía pareciera ser un grupo que no encuentra el anclaje y que está volando o inclusive moviéndose de barrios que a lo mejor nací en Palermo, nací en Colegiales y ahora me tengo que mudar porque este barrio está yendo hacia otro lado y no encuentro el anclaje, que además cuando hay una familia ese anclaje va acompañado del acceso a la salud, el acceso a la educación, a los demás servicios cercanos de transporte y a las cosas que siempre decimos nosotros en Ciudad Auditada vinculados a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta falta de equilibrio de distintas maneras de pensar algunas cuestiones, o como se habla desde la teoría, desde la ciudad 15 minutos, la ciudad inteligente. La ciudad tiene que ser para que la viva la gente y para que todos y todas tengamos la posibilidad de acceder a todo lo que necesitamos para la vida sin distinción. Entonces, eso es lo que uno dice debería ser el eje de un trabajo y de una mirada que lea las estadísticas, que anticipe, porque acá el tema es cuando se llega a una situación tan acuciante como la que uno puede ver ahora, uno puede decir, bueno, pero esto se estaba, si yo lo quería leer, se estaba viendo, es decir, de qué manera nos anticipamos cuando hay una lectura de un comportamiento social a cuestiones que nos pueda resolver. Sí, pero ahí, Marita, me parece que tiene que ver con lo que vos decías, los que legislan y lo miran otro canal. Sí, también hoy pareciera otro canal que están completamente mirando distinto. otro canal. Porque pienso en un montón de cosas que nosotros venimos hablando hace un montón de tiempo, años incluso, acá con Jime, que tiene que ver con, pienso en barrios, por ejemplo, Caballito, el tema del agua, el tema de la basura, el tema de Exacto. los servicios, y eso, un barrio que explotó de gente, que en un momento pasó a ser el barrio de moda, a construirse torres y torres y meter gente, y los servicios quedaron a 1970. Sí. La vimos nosotros acá, que no somos expertos, Sí. no nada, o sea, un poquito de sentido común. Y los que legislan y lo que la tienen que ver es eso, Sí. también de otro canal. Sí. Uno tiene a veces esa sensación porque no encuentra resultados. Porque además cuando esto se torna así, que el 50% se va en una vivienda, una familia tiene que pensar, bueno, si la situación de la vivienda es así, por lo menos tengo que tener una educación pública de calidad y una salud de calidad, ¿no? Entonces, esta cuestión de anticiparme es, bueno, a lo mejor confío en que los servicios que me da el Estado son buenos, dejo de pagar la prepaga y Sí, los pibes Claro. y los colegio pibes van a la público. escuela Van a la pública, escuela pública, más salud a lo pública. mejor yo puedo tener también una cuestión religiosa vinculada a eso, que obviamente uno elige por muchas razones la escuela donde van sus hijos, pero si las tres cuestiones de la vida me terminan siendo tan difíciles, en alguna el Estado tiene que darme la mejor opción. Entonces, hay muchos países que la gente alquila, la mayoría de esta cuestión de la vivienda propia, los que se viajan mucho a Europa dicen en Europa nadie tiene vivienda propia, la mayoría alquila y cuentan lo que sale el pasa es alquiler. que van mucho todos a escuelas públicas. Bueno, pero por eso te digo, entonces tengo algo que Porque me hay está, opciones muy superadoras que también me y muy está buenas. resolviendo Claro. parte de la vida, Bueno, y la que yo salud digo, también. bueno, si yo tengo que alquilar, Claro. la escuela pública la tengo garantizada y la salud, bueno, más o Sí. menos, pero por lo menos tengo garantizada la escuela. Claro.
Entonces ya hay una cosa que tacho de mi lista, Claro, en el pero sentido él- de Pero trabajar para con una la familia con cooperadora. 2 hijos, o sea, que la escuela sea pública Es fundamental. También es un montón de plata. Es Siempre sale fundamental. también cuando, Sí. cuando se habla de los impuestos, ¿no? La cantidad de impuestos. Pero en los países nórdicos el Estado se lleva el 60% de tus ingresos. Pues tenés resuelta la vida. Sí, Sí. exactamente. O sea, Exactamente. te sacan sí. el 60% Sí. en impuestos, pero te resolvieron la Te vida. resolvieron la vida, sí, así es. Bueno, no sé, uno siempre espera que maduremos. Es una democracia joven la que tenemos, yo digo 40 años, hoy los 40 años son los antiguos 30, quizás. Sí. Por favor, Esperemos. me favorece, gracias. Claro, me parece que sí. Sí. Entonces, Sí. apuntemos a que en el 45, cuando cumplamos Esperemos que dentro de 45, poco, claro. por lo menos tengamos una mirada que de vuelta, pensar en las personas, pensar en nosotros, en la calidad de vida, en la felicidad. No es tan difícil tener eso como norte, y los equilibrios que uno tiene que tener en tantas cosas que se dan con esta tensión, ¿no?